Estamos ya en compañía del licenciado Miguel Ángel Toma, exsecretario de la CIDE. En la presentación yo decía, y ya que compartimos hace un rato el informe desde México de Daniel Radí, que con el tema de el dengue, de la gripe porcina y demás, parece que la inseguridad dejó de aparecer, pero la inseguridad no se fue. ¿Seguimos hablando o seguimos conociendo casos de violencia permanentemente? Dejó de aparecer unos días porque, claro, era tan fuerte el impacto de lo que aparecía como o se intentaba mostrar, ¿no?, como una cuestión súper dramática que terminó no siendo tanto, me refiero a la fiebre porcina. Bueno, era lógico que en un principio tapara. Lo que pasa que pretender que eso puede tapar la problemática de la inseguridad con la profundidad y la vastedad que tiene es como querer tapar el sol con un arnero, como dirían en el campo. Francamente yo creo que el problema de la inseguridad es un problema que tiene infinitas causas, que hay que sistematizarlas, y efectos también muy complejos. Lo que pasa es que estamos frente a una realidad, que es una actitud adolescente de parte del gobierno. ¿Por qué se caracteriza el adolescente? Y por decir siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Típico de la conducta adolescente. Entonces el presidente, el expresidente Néstor Kirchner, el ministro de Seguridad, agarra y dice, no, mire, el problema de la inseguridad, además de que es una sensación, la culpa la tiene los jueces. Obviamente los jueces levantan el guante y dicen, no, un momentito, la culpa no es nuestra, la culpa es de un poder ejecutivo que no nos da presupuesto, etcétera, y de paso, que quede claro, la culpa la tienen también los legisladores, ¿no?, porque no nos dan las leyes que necesitamos. Claro, cuando los legisladores escuchan esto, dicen, no, es mentira. No, es un problema de los jueces que aplican mal las leyes que hay, con un criterio muchas veces ideologista, y del Poder Ejecutivo, donde muchas veces las leyes que nosotros votamos no hace el decreto reglamentario correspondiente y por lo tanto no se puede aplicar. Con lo cual nadie se hace cargo. Claro. Con lo cual la sociedad... La culpa es nuestra, de los medios de comunicación. Exacto, la culpa la tiene usted, además. Con lo cual esta calecita, digamos, deja a la sociedad en una situación de inermidad. Dice, esta calecita que no empezó con este gobierno, sino con los anteriores también, ¿no? Mire, porque la inseguridad que vivimos es consecuencia de una falta de acción de hace tiempo. Sí, eso en cuanto a la generación del problema de la inseguridad y la violencia, que ahora lo vamos a analizar. Pero en cuanto a la sensación que tiene la gente de que nadie se hace cargo del problema, agrava todavía más el problema, porque es como que la autoridad... Bueno, Hegel, y disculpen la deformación profesional, Hegel, en la dialéctica del amo y el esclavo, decía que el esclavo comienza a ser libre en el momento en que cae en la cuenta, que no niega más su condición de esclavo. Bueno, este gobierno, lamentablemente, al no aceptar, al no asumir o al no querer asumir que la inseguridad existe, nos condena a todos a ser esclavos de esa inseguridad, porque nadie responde. Entonces, y nadie responde además por una sencilla razón, porque cuando no hay plan, cuando se es inútil en la gestión, ¿sí?, se actúa espasmódicamente. Entonces, las medidas que se toman son simples respuestas a la exigencia de una sociedad que cada vez está más asfixiada por el problema. Entonces, esta sociedad asfixiada no va a empezar, como hemos visto estos últimos días, a tomar por cuenta propia la justicia y empezar a matas mato y el que cae cae y ese es un riesgo como podemos, ¿no? Ese es un riesgo muy grande que nos retrotraería en la evolución de la humanidad, porque si justamente existe un Estado, es precisamente como un proceso de evolución, porque entre otras cosas el Estado debe ejercer la justicia, evitar la justicia por mano propia, la ley del talión. Pero cuando no la tiene, ¿no? Cuando no existe el Estado, entonces hacemos una retrogradación en el proceso evolutivo. Por eso aparecen también respuestas tan, como digo, espasmódicas y en algunos casos absurdas. Pensar que la pena de muerte resuelve el problema de la inseguridad. Es solo la expresión de un estado de ánimo social donde mucha gente lo asume y lo expresa, pero cuando uno lo analiza fríamente no resuelve nada.